La historia de las civilizaciones. Aquí vamos a hacer un recorrido pasando por los hechos más relevantes de cada civilización en las diferentes épocas de la historia hasta nuestros días, con el objetivo de relacionarlos con la evolución de la contabilidad. Desde la Edad Antigua, donde se dio la invención de la escritura, hasta la Edad Contemporánea, donde se dan transformaciones aceleradas en la economía. La Edad Antigua. El llevar cuentas es tan antiguo como el propio comercio, o si no, ¿cómo hubieran podido en la antigüedad emprender y llevar operaciones comerciales? El desarrollo de la vida social, la formación de colectividades organizadas y los estados llevaron a estos a la necesidad del conocimiento de los números y de una técnica idónea para llevar sus cálculos. Desde la edad prehistórica, de la piedra pulida, surge la intuición empírica para el conocimiento contable. El hombre se encontró con la necesidad de hacer registros, ya que no podía tener todo en su memoria. Los estudiosos de la historia de la contabilidad identificaron periodos definidos de la evolución de la cultura contable. Gracias a las excavaciones hechas por arqueólogos, se revelaron complejas y refinadas civilizaciones, como la civilización mesopotámica, la egipcia, la griega y la romana, conformando así la Edad Antigua, periodo histórico anterior a la Edad Media, que abarca desde la aparición de la escritura hasta el fin del Imperio Romano. Con estas excavaciones podemos ubicar los primeros orígenes de las cuentas en el país de Sumer, en Uruk, ciudad de la antigua Mesopotamia, aproximadamente en el año 8000 a.C. Los sumerios fueron los iniciadores de la civilización económica y sus instituciones comerciales tenían algunas de nuestras técnicas modernas. Hasta la destrucción del Imperio Babilónico se encontraron cantidad de documentos, como textos contables, contratos, recibos, cartas particulares y comerciales, documentos legislativos e historias, planchas o tablillas de arcilla cruda. Se escribía con algo parecido a un clavo. Esta forma de escritura fue un éxito y se utilizó desde el Imperio hitita de Asia Menor hasta Egipto. De Morgan, en sus excavaciones, encontró un derecho civil y comercial. Este fue promulgado por el rey Hammurabi, contemporáneo de Abraham, en el año 2000 a.C. El Código de Hammurabi es la colección más antigua de leyes que se conoce. Este documento contiene textos de arrendamientos, de depósito, de comisión, etc. En él también se pueden conocer las instituciones jurídicas que mejoraron toda la vida pública y privada era regida por el templo. No solo servían a la religión y cultura, sino que llevaban la actividad mercantil y en ellos se puede ver un bosquejo de bancos de depósito. En ese tiempo, para los escribas, era muy incómodo la escritura en arcilla y también la forma de pago, ya que era en moneda y especie. En estos libros se podían ver cómo se agrupaban las cuentas. Los cargos se acomodaban en la primera parte y los abonos en la segunda, y los números se encuentran mezclados con el texto. Desde la antigüedad babilónica, así como de Egipto, se encuentran junto a las cifras pequeños signos como puntos, rayitas, redondelitos. En los libros se mostraba el pago que se realizaba con trigo a los esclavos o peones. En Egipto faraónico se encontraron cantidad de documentos de la misma materia que los sumerios y babilónicos. Lo que cambió era que ya eran escritos en papiros, pero por la dificultad de su idioma no se tienen muchos datos de esa civilización. Se sabe que el papel que desarrollaba el escriba era de gran importancia y que se enseñaba en todas las escuelas. En Egipto se empezó a usar el sistema decimal y solo se conocía la suma. La totalidad de cuentas eran de la contabilidad pública, como por ejemplo la administración del patrimonio de los nobles. Luego del Egipto faraónico sigue el Egipto helénico y romano, ubicado en el año 332 a.C. y 642 de la era cristiana. La lengua griega se expandió por todo Egipto, pero siguió la dificultad para leer los papiros, pero posiblemente si se hubieran podido descifrar, nuestro conocimiento de la época helénica sería más reforzado. Algunos pudieron ser traducidos y entre ellos se encontró que, en la época romana, la administración fiscal exigía que le presentasen balances anuales de la gestión de los templos egipcios y además algunas cuentas muestran los gastos e ingresos cotidianos de toda clase, el saldo de las mismas y hacían una cuenta de rentas por periodos. Recientemente, los aldeanos encontraron en Egipto los papiros de Zenón, que tienen un conjunto de miles de cartas, notas, cuentas, presupuestos, recibos, solicitudes, entre otros. Todos datan del siglo III antes de nuestra era. Estos papiros permiten conocer la contabilidad en Grecia, donde los pagos se siguen haciendo en productos y no en dinero. Zenón actuaba como administrador de la hacienda privada de Apolonio. Ahí podemos apreciar cómo se preocupaba por el balance en la contabilidad de la empresa. La técnica de Zenón era más evolucionada que la de su tiempo en Egipto, al tener más conciencia del beneficio, al notar que habían más gastos que ingresos.
el siglo III existía un sistema de doble economía, natural y monetaria. Debido a la escasa circulación monetaria, los pagos se hacían más con productos que con dinero. También encontraron las cuentas de los templos. En estos textos había balances periódicos, de cuentas sintéticas semestrales o anuales, en los que se agrupan ingresos y gastos de igual naturaleza, por el ejercicio del culto y por las fiestas religiosas. A lo largo de este periodo, la redacción de las cuentas sigue unas normas constantes. Se encontraron las cuentas de los archivos de los Jerónimos a principios del siglo en Filadelfia, cuentas de los años 245 a 270 después de Cristo. Se trata de los extractos mensuales de gastos e ingresos de una gran hacienda rural. Se mencionan los ingresos por ventas, de arrendamientos y las cantidades retiradas del banco, seguidamente de gastos de explotación, mano de obra y los jornales del personal. Por último, figuran las cuentas en especie, de lo que denominamos mercancías. En una cuenta inédita de Bruselas aparecen verdaderos fraudes, donde la contabilidad se falseaba. El sistema bancario en el Egipto helénico y romano servían para acumular los fondos precedentes de la recaudación de los tributos, directamente de los contribuyentes, ya por ingreso de los arrendatarios de impuestos, y además vendían productos monopolizados por el Estado, como la sal, y además las multas que eran puestas a los delincuentes debían ser pagadas allí. Con estos fondos practicaban el préstamo con interés. Los pequeños comerciantes empezaban a asistir de manera habitual a los servicios de la banca. En un pequeño banco local de Fayum se encuentra la práctica de transferencia bancaria, giros y documentos de pago, que se asemejan a los cheques de hoy en día. Esto facilitaba las transferencias de dinero entre ciudades, sin tener que cargar con monedas pesadas en maletas. El banquero daba recibo a todo aquel que le entregara dinero. Ellos tenían que llevar un libro de sus ingresos y sus gastos. Estos libros se llamaban efemérides. Cada día se registraban todos los pagarés y recibos, y a final de mes se rendirán cuentas a un funcionario. En Grecia, igual que en Mesopotamia, los primeros banqueros fueron sacerdotes y los primeros bancos de depósito los templos. En Delfos se encontraron placas de mármol como recibos de las ofrendas. En el año 454, los bancos continuaban siendo verdaderas reservas de capitales, y el Estado y particulares los utilizaban como bancos de depósito, e incluso se transforman en bancos de crédito, tanto público como privado. Estos bancos helénicos contaban con corresponsales en otras ciudades, países, con lo que reunían todos los elementos de la técnica financiera moderna. La diversidad de monedas fue la que dio origen a este comercio del dinero. De la civilización griega a la romana se conservan los progresos y los libros, pero las pruebas llegadas a nuestros días son pocas. En Roma, la contabilidad era más organizada. Las empresas agrícolas exigían una contabilidad detallada. Los romanos eran meticulosos y excesivamente formalistas. Por ello, llevaban la contabilidad de los particulares, los comerciantes y los banqueros. Les daban mucha importancia a las cuentas y juzgaban al que nunca había tenido un libro de contabilidad. Los libros conocidos de aquella época son la adversaria o memorial para las anotaciones del día a día, como un borrador o agenda de memorias, y el libro Codex, que era un colector de cuenta a cuenta, registrando de manera organizada, separada los hechos por naturaleza. En Roma, los financieros estaban obligados a dar una cierta publicidad de sus documentos contables. A petición de sus clientes, ellos debían facilitar extractos de cuentas. Edad Media. La Edad Media se comprende como ese periodo de tiempo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, en el siglo V, hasta el siglo XV con el Renacimiento. Se puede decir que duró aproximadamente 1000 años. Sin embargo, no se puede hablar de una Edad Media a nivel global a pesar del poder de Europa, pues cada una de las diferentes civilizaciones alrededor del globo terráqueo estaban teniendo sus avances e innovaciones, como lo es China, las civilizaciones precolombinas y África con el apogeo de grandes reinos y su tierra florecida. Mientras en Oriente el florecimiento del pensamiento se retrasa gracias a los mongoles, en el Occidente se entra en un proceso que transforma los ejes del poder del mundo y pondrán la luz de la historia sobre Europa. El medioevo trae consigo diferentes acontecimientos que cambiarán el pensar, como lo son las invasiones, las guerras, nuevos emperadores y nuevos reyes, una gran epidemia y la época del descubrimiento del continente americano.
también una ruptura del sistema, lo cual hizo perder de cierta manera los avances y aportes de los romanos y de los griegos. La Edad Media se puede dividir en la Baja Edad Media y la Alta Edad Media, cada una con hechos importantes de los que hablar, pues aportaron un cambio en el pensamiento a un nivel general. La Alta Edad Media va del siglo V al siglo X y la Baja Edad Media va desde el siglo XI al siglo XV. En esta última surge un nuevo sistema de gobierno y organización económica, el cual alcanza su madurez y luego su apogeo. Dicho sistema es el feudalismo, que consiste en una serie de lazos y obligaciones que respaldan los compromisos entre el señor feudal, el cual cumplía las funciones como legislar, imponer impuestos y administrar la justicia, y el vasallo, que recibía protección de los ataques de los bárbaros por parte del señor feudal, a cambio de trabajar sus tierras en las ciudades medievales. Esto se conocía como relaciones feudo-vasalláticas. Se puede hablar entonces de un paso del modo de producción esclavista a un modo de producción de servidumbre feudal. Este sistema trajo consigo una organización de poder piramidal y una nueva visión de la economía. En esta época, la economía europea estaba basada en la tierra, adquiriendo una importancia económica gracias a la disminución del comercio. Por lo tanto, la base de la economía feudal era la agricultura. Podemos hablar también de la Iglesia, la cual tuvo una gran influencia a nivel económico, político y social durante esta época, debido a que eran propietarios de bienes y tierras, lo cual les hace evidente la necesidad de llevar cuentas muy detalladas. El poder que tenía la Iglesia dio paso a las llamadas Cruzadas, esa serie de campañas militares que pretendían establecer el control cristiano sobre Tierra Santa. Se dieron entre el año 1096 hasta el año 1270, siendo 8 cruzadas en total. Este hecho histórico hizo que el comercio retomara mayor amplitud e importancia, la cual había perdido en la caída del Imperio Romano, dando paso a hablar del término crédito, el cual tuvo gran importancia junto con la formación de sociedades y de contratos para el desarrollo de la contabilidad en esta época. En los monasterios europeos se habían guardado los manuscritos de la antigüedad. Más adelante serán sacados para resurgir las ideas que iluminarán nuevamente. Entrando así más a profundidad en el terreno económico de la Edad Media, podemos decir que la contabilidad que se desarrolló en esta época no se relaciona de forma directa con la contabilidad que se llevaba en la Edad Antigua. En la Edad Media la contabilidad tuvo un proceso de evolución de los memoriales y luego pasó a la partida simple y al final a la partida doble. Los memoriales son la forma primitiva de los registros contables que se llevaban en ese entonces. Tenían por objetivo suplir los fallos de la memoria, pues las operaciones que se realizaban eran extensas. El registro de las transacciones era por orden cronológico y sin hacer ningún tipo de clasificación. Aparecen entonces los términos daré y haberé, más adelante conocidos como deber y haber, simple, o, por otro lado, era un registro más ordenado y metódico de las transacciones, lo cual requería mayor uso de libros que se llevaban de forma racional, y hubo así entonces la partida doble, la cual se empleó por primera vez alrededor de los años 1300 en Italia. En este sistema se llevaban dos contabilidades al mismo tiempo, para ejercer un control de la una sobre la otra. Una de ellas se constituía por las cuentas de activos y pasivos, y la otra por las cuentas de cargas y productos. El contador, economista y profesor italiano Luca Pacioli se encargó de estudiar este concepto más detalladamente en 1494, a partir de diferentes textos que pudo traducir y posteriormente interpretar. Para llevar a cabo este sistema debe haber una misma unidad monetaria y tener claridad que toda cuenta al final debe ser saldada. En este sentido, la circulación monetaria y el empleo de cifras en las cuentas cumplió un papel importante en el desarrollo de la contabilidad medieval. Uno de los primeros objetivos que se persiguió con la contabilidad en la Edad Media fue la obligación de rendir cuentas, dar explicación del uso de fondos. La evolución de los registros contables hizo visible un nuevo sistema económico en esta época, la banca central, que debía llevar registros contables en sus libros de forma ordenada y obligatoria. La Edad Media puede no ser la época oscura que se piensa, pues se desarrollaron grandes monumentos arqueológicos, las primeras universidades europeas y el gran paso del teocentrismo al antropocentrismo en el Renacimiento, donde hay un renacer y un redescubrir de los grandes aportes e ideas de las civilizaciones antiguas. La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que convencionalmente se divide la historia universal. Es todo aquello que sucede más o menos entre el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla en 1453 y va hasta la Revolución Francesa en 1789. Para hablar
La Edad Moderna debemos comenzar cuando Europa entraba en el Renacimiento. A partir de ese momento se toma el mundo de la antigüedad directamente como era. El Renacimiento se hace más vistoso en la pintura y se vuelve un fenómeno que cambia el pensamiento de la época. Se descubre el sistema solar, la conquista de los mares, la tierra es redonda y cambia la economía. En el medioevo se utilizaba la economía de la tierra, pero ahora se va a utilizar el sistema de moneda y se va a crear el sistema económico de las bancas, el mercantilismo y después el capitalismo. Y ahí comienza a mandar la parada de Europa, ya que el reloj del Asia se detiene debido a las invasiones y la destrucción que trajeron los mongoles. Mientras Asia trataba de sobrevivirlo, se inserta entre las civilizaciones Islam y Bizancio un pueblo guerrero. Este pueblo, llamado el Imperio Otomano, desarrolla un poder militar que eventualmente derrota a los otros dos. En el momento en el que el Imperio Otomano toma Constantinopla en 1453, lo rebautiza con el nombre de Estambul y se convierte en una ciudad turco-otomana. Y este hecho toma parte en los caminos de la historia y cambia los rumbos de las civilizaciones. Coincide con el comienzo del uso masivo de la imprenta, procesos que se dieron en parte gracias a la llegada a Italia de exiliados bizantinos y los textos clásicos griegos. La Toscana florece como centro del Renacimiento y le da su influencia a la entrada de Occidente a la modernidad o Renacimiento. Ocurren muchas cosas en poco tiempo y hay una explosión de arte, de pensamiento, de esculturas y de artistas que conforman el rostro del Renacimiento. Este periodo se llama así con respecto a la cultura griega, pues los europeos tenían la sensación de que esta época estaba perdida igual que parte de la historia, y ahora que la encontraron sentían la euforia de redescubrir algo colosal, y esta euforia es el sentido que da el Renacimiento. Se genera una sensación de salir del tiempo oscuro o medioevo y aunque los turcos someten a los griegos, su cultura florece en Italia. En este punto de la historia, el mundo ya no está totalmente centrado en la existencia de Dios como lo estaba en el siglo medieval, en donde se tenía un pensamiento teocéntrico y se creía que esta tierra era un lugar de paso en el camino a la salvación, sino que ahora se centraba en el hombre, con un pensamiento antropocéntrico en el que se ve esta tierra ya no como un lugar de paso, sino como un lugar definitivo donde vamos a estar. Se ve al hombre como centro del pensamiento y de todas las cosas, se buscan las leyes naturales y el mundo gótico comienza a verse como una era oscurantista y supersticiosa que retrasó al hombre del esplendor de la antigüedad. En el Renacimiento resurgen las figuras del arte griego. El arte renacentista rinde culto a la figura humana y al desnudo, la razón se convierte en el instrumento por el cual se ve el mundo, cae la economía cerrada del medioevo y se intensifica la expansión comercial gracias a la expansión por ultramar, las cruzadas y también por la apertura del mar Mediterráneo. Y todo esto hizo posible crear relaciones comerciales y desarrollar el comercio interno de las ciudades. Las ciudades llamadas burgos, formadas por mercaderes y campesinos, se hacen grandes y pasan a ser una civilización burguesa y urbana en la que se concibe un nuevo espíritu de empresa y una nueva organización de los negocios. Durante la Edad Moderna surgen dos grandes acontecimientos que hacen que la contabilidad comience a entrar en su etapa de divulgación. Estos son el uso de los números arábigos y la invención de la imprenta. Aunque las actividades de registro contable se venían dando de manera continua a través de la historia, es a partir del siglo XIV y XV que tenemos registros regulares. De esta época data el libro de la Mercatura et del Mercante Perfecto, escrito por Benedetto Cotrugli alrededor de 1400, que fue el primer manuscrito de contabilidad y manual de comercio. Este es el manuscrito más antiguo conocido sobre el sistema de contabilidad de partida doble y es anterior al libro de Luca Pacioli, reconocido históricamente por haber formalizado y establecido el sistema de partida doble. Pero el trabajo de Cotrugli no se publicó oficialmente hasta 1573, mientras que La Divina Proporción, que es la obra más divulgada e influyente de Pacioli, se publicará en 1509 y su obra Summa de Aritmetica, Geometría, Proportione et Proportionalita, publicada en 1494, puede ser considerada como el primer libro de álgebra del Renacimiento, por la gran difusión que tuvo entre sus contemporáneos gracias a la imprenta. El libro recopila todo el saber de su época y se compone de 5 capítulos, el primero de ellos dedicado extensamente a la aritmética y al álgebra. El segundo, tercero y cuarto capítulo son los más originales, dedicado a las aplicaciones comerciales de la aritmética. En esta obra se analiza sistemáticamente el método contable de la partida doble usado por los comerciantes venecianos. Hay que tener en cuenta que en aquella época en Italia había una gran actividad comercial, de modo que demandaba una mayor aplicación de los conocimientos matemáticos, y el quinto capítulo lo dedica a la geometría.
Incluido en la suma está un texto describiendo el sistema de contabilidad por partida doble, el Tractus undicesimo Particularis de Computis et Scripturis, dando inicio con esto a la contabilidad moderna. Este aconseja 4 libros: inventario y balances, borrador o comprobantes, diario y mayor, y define las reglas del principio matemático de la partida doble, o por lo menos su parte fundamental. No hay deudor sin acreedor. La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a la que se abona. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora. Cuando se habla de no hay deudor sin acreedor ni de acreedor sin deudor, quiere decir que se considera la totalidad de los elementos patrimoniales de la empresa, y si un elemento disminuye es porque otro aumenta, o si se produce una entrada en un elemento es porque hay una salida de otro elemento, y por lo tanto hacer un cargo en una cuenta supone tener que hacer un abono en otro. La técnica contable de la actualidad está fundamentada en la partida doble, la cual se basa en el aumento y disminución de las diferentes cuentas que hacen parte del sistema contable del ente económico. En este punto de la historia se da la publicación de las tesis de Lutero, que promovían lo que él consideraba un abuso de la práctica del clero al vender un perdón de una falta o pecado en forma de certificado que reducía el castigo en el purgatorio a los compradores o sus seres queridos. Y esto incitaba a los cristianos a evitar el verdadero arrepentimiento por los pecados. Lutero afirmaba que el arrepentimiento establecido por Cristo implicaba arrepentirse internamente en espíritu, y esto era lo que expresaban las tesis. Así que envió estas anexadas a una carta al arzobispo electo de Maguncia, y también clavó un cartel con sus tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos y otras parroquias, siguiendo las costumbres de su universidad. Estas tesis fueron reimpresas rápidamente, traducidas y distribuidas por todo el imperio y el resto de Europa, y esto comenzó la idea de la reforma, que va tomando fuerza y va generando una ruptura con la Iglesia católica. Esto nos lleva hasta Enrique VIII, quien quería divorciarse de su entonces esposa Catalina de Aragón, con quien no tenía herederos varones, y casarse con Ana Bolena, y como el Papa no iba a darles el divorcio, Enrique VIII rompe todos los lazos con la Iglesia católica y se une a la Reforma protestante. Así la Reforma va tomando cada vez más fuerza, llegando hasta la era isabelina, tiempo en el que reinó la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, llamada Isabel I. Entonces, retomando, la caída de Constantinopla causó una gran conmoción en Occidente y se pensaba que era el fin del cristianismo. Los mercaderes cristianos no podían ni por tierra ni por mar llegar a las rutas que los llevarían a la India, que era de donde venían las especies utilizadas para conservar los alimentos. Así que las naciones europeas iniciaron sus proyectos para crear rutas alternativas y se inicia la era de los descubrimientos. Ya se ha descubierto la India en busca de las especies, ya habían ido hasta Indonesia y habían llegado a una buena parte del globo terráqueo. Hasta ahora el mundo estaba dividido en 3 continentes: Europa, Asia y el norte de África. Y ahí es cuando España, que era un imperio, e Isabel la Católica, que es autónoma en su reino, financian la expedición de Cristóbal Colón para descubrir nuevas rutas hacia la India. Y este llega a América por el mar y descubre un mundo con civilizaciones impresionantes, y se da inicio a la exploración y colonización del Nuevo Mundo. Y las rutas que se conocían hasta el momento, como la de la seda o la del Mediterráneo, pasan a ser rutas interiores, porque ya se conoce una ruta mucho más grande que une al globo terráqueo por primera vez. Después se llega a Australia y se crea una perspectiva global, y cuando eso pasa, los centros del poder cambian y se forman los estados nacionales, y en Francia se inicia el proceso de centralización del poder, hasta llegar a Enrique XIV, el Rey Sol, quien consiguió crear un régimen absolutista y centralizado, hasta el punto que su reinado es considerado el prototipo de la monarquía absoluta en Europa. Para el siglo XVIII, el siglo de las luces, se genera la separación de poderes en Francia. Después se crea el contrato social, y la garantía para que este contrato tenga vigencia es la libertad de pensamiento. Se generan derechos y el proyecto de la enciclopedia para que todas las personas puedan tener acceso a la información que se tenía hasta el momento. Se da la independencia de los Estados Unidos en 1776 y llega la Revolución Francesa en 1789, que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había reinado en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático que difundió por el mundo los ideales del derecho a la libertad, así como el de la soberanía popular y principalmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre, y se crea la figura del ciudadano. Y aquí, en la Revolución Francesa, vamos a ubicar el fin de la Edad Moderna. La edad contemporánea.
Es el periodo histórico comprendido por la independencia de Estados Unidos hasta la actualidad. Lo que da paso a esta edad es la Ilustración y la ciencia moderna, permitiendo así la independencia de Estados Unidos, con la cual se da la primera Constitución y un sinfín de hechos históricos, económicos y políticos, como lo son la rebelión de la Bastilla, la Revolución Francesa, la creación de las bases para los derechos humanos, la era napoleónica, la Revolución Industrial, la primera independencia en 1810, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, el Tratado de Versalles, la Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, caída del Muro de Berlín, la crisis del petróleo, el ataque terrorista a las Torres Gemelas y entre otros hechos importantes que caracterizan esta fase por el nacimiento de la industria, los avances en las investigaciones científicas, el perfeccionamiento de la tecnología y la constante evolución de los medios de comunicación y de transporte. Todo esto pasando por finales del siglo XVIII con la Ilustración, seguido del siglo XIX, en el cual pasa de todo en aspectos literarios, económicos, políticos y sociales, donde Inglaterra reina y la revolución industrial da inicio a la creación de fábricas, mundos urbanos, clases sociales, al proletariado y la burguesía, el capitalismo y el socialismo, la creación de sindicatos, la aparición del ferrocarril y la abolición de la esclavitud. Siglo en el cual África pasa al colonialismo y países como Japón, Rusia y otros más saltan a la modernidad. El siglo XIX fue un siglo lleno de movimientos que da paso al siglo XX, donde se empieza a llevar a la práctica las ideas del siglo pasado, como nacionalismos, socialismos y liberalismo económico, donde hay una gran evolución en estos aspectos y otros más, como el psicoanálisis y nuevos inventos. En este siglo también se da la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. En 1933, Hitler sube al poder como canciller, dando paso a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. También empieza la era atómica, la cual define la segunda parte del siglo XX y sería la base de la Guerra Fría. A partir de esta mitad del siglo se da el llamado boom latinoamericano, que fue un fenómeno literario. En este siglo se pondría en marcha el Plan Marshall para la recuperación de la caída de Europa y el Pacto del Carbón y el Acero en la primera parte de la Guerra Fría. En 1961 cae el muro de Berlín, acabando con la Guerra Fría, que duró 48 años, y después de la Segunda Guerra Mundial, África e Indochina se descolonizarían. Por último, llegamos al siglo XXI, donde se da un movimiento llamado pacifismo, que intenta encaminarse a mantener la paz entre las naciones, en el cual Gandhi es el representante ilustre moderno. En el año 2001, las Torres Gemelas sufren un ataque terrorista. En el 2008, inicia una crisis económica que se originó en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, extendiéndose por diversos países del mundo. Aún así, el siglo XXI ha sido una época de muchos cambios, donde el desarrollo tecnológico ha sido impresionante y ha logrado niveles increíbles. Con esto finalizamos la edad contemporánea y lo más relevante de ella. Concluimos así este breve recorrido a través de la historia. Esperamos lo hayas disfrutado a la vez que hayas enriquecido tus conocimientos con toda la información. Muchas gracias.